Zagales, zagalas, señores del jurado, yo soy Roberto y os quiero dar la bienvenida a este pequeño canal donde, como sabéis, solemos hablar de cine. En primer lugar, una despedida. Hoy nos ha dejado nuestra querida Concha Velasco, o Conchita, como la llegaron a conocer generaciones anteriores a la nuestra, una mujer que lleva toda la vida metida en el mundo del espectáculo en España, donde ha hecho multitud de obras teatrales, incluso fue dueña de un teatro durante mucho tiempo, donde interpretó papeles en el cine desde la época de los años 50, con papeles legendarios como esas chicas de la Cruz Roja que cada X tiempo nos ponen en cine de barrio, y que posteriormente tuvo su paso por la televisión con programas bastante entrañables. Una verdadera artista que después de más de 60 años de carrera hoy ha fallecido. Descanse en paz, Concha Velasco. Por otra parte, recordaros que tenéis a la venta en panoarbookstienda.com el número 3 de Teen and Cult Movies, dedicada en esta ocasión a Teen Wolf, a la cual la he dedicado un estudio medianamente extenso, y Sass, que ha hecho lo mismo con American Beauty. Así que ya sabéis, panoarbookstienda.com. Además, el día 15 de diciembre haremos una presentación en la tienda Un Mundo a Otra Escala, que os dejaré la dirección por aquí abajo, para que quien quiera pues se pueda pasar por allí a saludarme y a comentar cosas sobre esta película de nuestro licántropo favorito. Anunciaremos la hora y más cositas en nuestras redes sociales. ¿Sabéis cuál es la mejor promoción para este Black Friday? Atención, música de suspense. Aquella que es gratis, joder, es que aún no sabéis que en Panoar Books regalamos las fundas de Quality Movies para todos aquellos compradores que ya la habéis comprado. Somos la puta calle. Además tenemos el pack de 3 libros de Quality Movies a un precio especial descuento Black Friday 2023, que si me coges se lo voy a meter al revés. Así que ya estáis tardando, ¿eh? Entrad en panoarbookstienda.com y vais a alucinar mogollón. Bueno, ya en varias ocasiones en este canal hemos tenido películas en las cuales un grupo de operarios aislados dentro de diferentes espacios han tenido miedo a lo que se encontraba el más allá. Esto al final era la base de la película Esfera, de la que ya hablamos en este canal, o al final no dejaba de ser un poco lo que ocurría en la película Abyss. Pero cuando llevamos esta angustia, cuando llevamos este miedo al espacio, es inevitable que todo el mundo pensemos en Aliens. Pero ¿qué ocurre cuando tenemos esta situación de un grupo de operarios aislados en un entorno hostil en el espacio y además no hay un monstruo a quien echarle la culpa? Pues que eso es otro rollo. Y es que pongamos que estamos en el año 2047 y que desde la Tierra se ha recibido la señal de una nave que se encuentra perdida desde hace muchísimo tiempo, una nave llamada Event Horizon. La reaparición de esta nave, que se había considerado como el peor desastre de toda la historia, es el motivo por el cual se envía a la tripulación de la nave de rescate Lewis y Clark a investigar el incidente. A ver, Lewis y Clark realmente es un nombre muy utilizado en vehículos en los Estados Unidos, dado que es el nombre de una expedición que tuvo lugar entre 1804 y 1806 y financiada por el gobierno de Estados Unidos, la cual tenía como objetivo explorar toda la zona de Luisiana y encontrar una ruta comercial hacia el Océano Pacífico. Estos emprendedores, estos primeros exploradores, se hicieron tremendamente famosos y así se ha utilizado su nombre para diversas naves a lo largo de la historia.
Cuando la Lewis y Clark alcanza la órbita de Neptuno, el Dr. Weir, Sam Neill, les informa que el Event Horizon era un prototipo para probar en secreto un nuevo motor de salto cuántico, un nuevo motor de salto en la distancia que permitía alcanzar grandísimas distancias con muy poquito tiempo. Ante todo, quiero decirles que aprecio la oportunidad de unirme a ustedes en esta misión. Sí, sabemos que aprecia estar aquí, doctor, pero entenderá que nosotros no. Bueno, realmente esta teoría de los agujeros de gusano ha sido ampliamente explicada en el cine y de hecho el modo en el que el doctor la explica en esta película será exactamente el mismo modo en el que será explicada en la película Interestelar de Christopher Nolan. El espacio, de modo que el punto A y el punto B coexistan en el mismo espacio y en el mismo tiempo. Cuando la nave espacial pasa a través de la puerta, el espacio vuelve a la normalidad. Se le llama... La cuestión es que tras ese salto la nave había desaparecido sin dejar ningún rastro. Ahora, 7 años después, se ha recibido una señal de la nave en la Tierra y se ha decidido que debe ir a recuperarse la nave y la tripulación que se encuentre a bordo. Hasta ahora. ¿Y dónde puede haber estado los últimos 7 años? Eso hemos venido a averiguar. La cuestión es que el mensaje que se recibe no parece precisamente muy tranquilizador. ¿Qué coño es eso? Y es que esa frase que parecen descubrir, libéráteme, sálvame, será la base para que intenten acceder a la nave. Cuando el equipo de rescate entra en el Event Horizon, escanean la nave, pero no encuentran ningún rastro de vida. Hay lecturas extrañas, no llegan a conclusiones y se dan cuenta de que la nave tiene un largo cuello lleno de explosivos que en caso de necesitar evacuación de emergencia permitiría detonarlo y utilizar la parte delantera de la nave como cápsula de escape. Cuando entran en la nave intentando buscar supervivientes, lo único que van a encontrar son cadáveres además grotescamente deformados. El ingeniero, al intentar entrar en el corazón de la nave, ve que es succionado por un espejo y se produce una explosión que daña a la nave de origen, que daña a esta Lewis y Clark, lo cual obliga a la tripulación a entrar en la nave, en la Event Horizon, y a intentar salvarse utilizando esta nave. A partir de ese momento, los astronautas comienzan a experimentar alucinaciones, son atacados por sus miedos personales. El capitán Miller ve a un subordinado que dejó morir envuelto en fuego. La doctora Peters ve a su hijo inválido. El doctor Weir ve a su esposa que se suicidó, a su esposa Claire. Al final se dan cuenta de que realmente la traducción del latín que habían hecho no era la correcta y que el mensaje era liberate tute ex inferis. Sálvense del infierno. Ay. Creo que ha dicho ex inferis. Sálvate del infierno. Así, los miembros del equipo encontrarán los archivos del Event Horizon, donde un vídeo muestra a la tripulación original. Y después de activar este salto dimensional, los integrantes enloquecen, comienzan un frenesí de torturas, mutilaciones y canibalismo. Por lo cual estos pobres operarios de rescate que habían ido allí a trabajar y que lógicamente preferirían estar en cualquier sitio, comenzarán una lucha para conseguir escapar de allí y volver con vida a la Tierra. El guionista Philip Eisner había firmado un contrato con la Paramount para escribir una serie de guiones y después de sufrir una tragedia familiar retomó al trabajo y le presentó a Lawrence Gordon una historia muy simple, una película que era básicamente una mansión encantada en el espacio. El planteamiento no le gustó al productor, que de hecho decía que no había ninguna trama desarrollada, pero le pidió que siguiera trabajando en ese guión. En el año 1992, mientras trabajaba, sufrió un bloqueo del escritor, no podía escribir, y el hecho de que este productor le animase, el hecho de que el productor apostase por él, le hizo lanzarse.
El primer guión fue recibido con entusiasmo por la Paramount y así la Event Horizon había cobrado vida. La película tomaba prestados elementos de varios films de ciencia ficción que le habían precedido. Así veremos cosas de Solaris, veremos cosas de 2001, de Alien sobre todo, de Alien el octavo pasajero y de Alien el regreso, del Abismo Negro, del Resplandor, de Hellraiser. Es una mezcla de referencias clásicas de películas de terror de los años 80 llevadas al ambiente de un espacio, pero no un espacio impoluto como les gustaba mostrar en la ciencia ficción antigua, sino un espacio industrial, un espacio donde nuestros héroes van a ser trabajadores que realizan trabajos generalmente de poca categoría y que son los que van a sufrir esta serie de inquietudes en una nave espacial. En fin, Marte tiene mujeres. Smith tiene razón. Mandarnos a Neptuno, allí no hay nada. Sí, y si la cosa se complica, estaremos solos. Ya conocen las reglas. Si alguien la joroba, acuden a nosotros. Bien, en marcha. Tras el éxito de la película Mortal Kombat, se le ofreció la dirección a Paul W. Anderson. Se le habían ofrecido varios proyectos, Mortal Kombat Annihilation, se le había ofrecido Alien Resurrection, pero sin embargo se inclinó por Horizonte Final. Él indica que había visto muchas películas de ciencia ficción, que tenía muchos guiones, pero que era raro encontrar un guión que sorprendiese y que Event Horizon había sido realmente un guión que le sorprendía. Después de leer las 2 primeras páginas pensó, bueno, ya sé lo que va a pasar, pero sin embargo 20 o 30 páginas después se dio cuenta de que la historia no tenía nada que ver con lo que una persona se imaginaba cuando comenzaba a adentrarse en esta nave espacial. Lo que más le llamaba la atención era el hecho de que no existía un monstruo. Él llevaba desde el principio pensando que aparecería una criatura, que aparecería un alien que sería capaz de atacar a todos los personajes. Pero sin embargo, aquí el miedo viene de los propios miedos de los personajes. Y esto resulta mucho más extremo que la aparición de un monstruo. La cuestión es que cuando Paul W. Anderson se une al proyecto, ya se ha fijado por parte de la productora la fecha de estreno. Ya se sabe que se va a estrenar en agosto de 1997, porque Paramount quería tener un éxito veraniego, quería tener un blockbuster antes de que se lanzara la película Titanic, que todos sabían que iba a arrasar en taquilla. Esta prisa, esta fecha de entrega le creó varios problemas al director. Por un lado, sobre cómo iba a ser el montaje final, y también al diseñador de producción, Joseph Bennett, que tuvo que encontrar de manera urgente un equipo en Gran Bretaña que fuera capaz de construir todos los decorados necesarios en tan solo 4 semanas. Para poder hacerlo se tuvo que contratar a 4 directores artísticos distintos que tuvieron que trabajar simultáneamente para llegar a la fecha de entrega. En el guión original, quienes creaban el pánico finalmente, quienes eran capaces de provocar todo el terror en la nave Event Horizon, eran unos aliens de aspecto tentacular. Pero sin embargo, Paul W. Anderson quiso quitar esto del guión porque decía que iba a recordar a la gente a Alien, que era mucho mejor la parte del miedo psicológico. Le pidió a Eisner que lo reescribiera y que eliminara ese aspecto. Y además llamó a Andrew Kevin Walker, al guionista de Seven, para que puliera el guión, lo cual hizo sin estar acreditado, y siguiera el camino inicial, siguiera ese camino de Haunted Mansion, siguiera ese camino de Casa Encantada, introduciendo muchas referencias al infierno. Además, la participación de Andrew Kevin Walker sirvió para mejorar los diálogos que, según el director, eran demasiado ficticios, no parecían diálogos reales. Sencillos. Se utiliza un campo magnético rotatorio para concentrar un estrecho haz gravitacional que sucesivamente pliega el espacio-tiempo de acuerdo con la dinámica de tensores de Weyl hasta que la curvatura espacio-temporal se hace infinitamente amplia, produciendo una singularidad. Para el reparto, dado que ni sobraba dinero ni sobraba tiempo, se completó con caras conocidas, actores más o menos conocidos, con talento, muchos que estaban disponibles en Gran Bretaña en ese momento. Así el equipo va a estar compuesto por Lawrence Fishburne como el Capitán Miller, Sam Neill como el Dr. Ware, Kathleen Kinlan como Peters, Joel Richardson como Stark, Richard T. Jones como Cooper, Jack Nosworthy como Justin, Jason Isaacs como DJ y Sean Pertwee como Smith.
A Fishburne le llamó la atención el guión por lo mismo que a Paul W. Anderson, porque dice que cuando empezó a leerlo a partir de la tercera página estaba enganchado y sobre todo muy intrigado por saber hacia dónde iba a ir esta historia. El único actor que se había tenido en mente para que interpretara al Dr. Weir fue Sam Neill. Y Sam Neill, como a muchos otros, había impresionado a Paul W. Anderson en Parque Jurásico, por un motivo muy simple, y es que decía que en una película tan llena de efectos especiales, realmente la cara de Sam Neill hacía que te creyeras gran parte de lo que estaba ocurriendo. Y eso era muy importante en este caso, dado que también vamos a asistir a una orgía de efectos especiales, y cómo reaccionar a los actores, cómo de creíbles fueran sus reacciones, iban a marcar gran parte del éxito de la película. La cuestión es que por la evolución del personaje durante todo el film, este actor tuvo que someterse a sesiones de maquillaje de hasta 8 horas para las escenas del final de la película, con lo cual debía personarse en el set de rodaje a las 2 de la mañana. Otra cuestión curiosa fue el personaje de Stark. Este personaje estaba escrito inicialmente para un hombre. La cuestión es que como hacían casting a tantas personas, al final acababan leyendo el papel tanto actores como actrices. Y cuando llegó Joely Richardson, Paul W. Anderson decidió que ella era la adecuada para dar vida a Stark. Cambiaron bastantes cosas del personaje, le cambiaron el trasfondo para conseguir que fuera interpretado por esta actriz, de la cual le encantaba su background teatral. Era una actriz a la que le podías hacer, como literalmente dijo, cualquier cosa, le podías tirar 9 toneladas de sangre encima y seguiría manteniendo el papel y haciendo lo que debía hacer. La cuestión es que incorporar a Joely Richardson como Stark hizo que se pudieran meter algunos malos chistes que desde luego ahora no solemos ver en las películas de cine. ¿Y tú qué dices, Stark? ¿Quieres tener algo caliente y negro dentro de ti? Vaya, ¿es una oferta? ¿Eso crees? ¿Qué tal un poco de café entonces? El rodaje comenzó el 18 de noviembre de 1996 y terminó el 14 de marzo del 97, rodándose totalmente en el Reino Unido en 7 de los estudios de los Pinewood Studios. El equipo definió el diseño de la Event Horizon como tecnomedieval. Cuando las luces están encendidas es muy tecnológica, es muy aséptica, es muy tipo 2001, pero cuando se apagan nos vamos a un mundo alien, nos vamos a un mundo sombrío, a una mazmorra en los sótanos de un castillo. Bennett, de hecho, se inspiró en la Catedral de Notre Dame para diseñar la Event Horizon. De hecho, si observamos, la Event Horizon va a ser una nave que tiene forma de crucifijo, que es la planta habitual en la que se construyeron la mayor parte de las catedrales. En una catedral sueles tener en la parte superior gárgolas. En este caso, en lugar de gárgolas, colocaron un grupo de antenas, pero la imagen visual que pretendía era de estas catedrales góticas, de estas catedrales antiguas, que de hecho son bastante atemorizantes. Una vez finalizado el set de rodaje, cuando Eisner vio los decorados, tuvo varias ideas que añadió al guión, producidas por el aspecto de la nave. Todas las escenas desarrolladas en la Dimensión Infernal fueron filmadas por un director de segunda unidad, porque en principio se tenía previsto por el calendario que fueran rodadas por Paul W. Anderson aprovechando los fines de semana, pero dada la cantidad de trabajo que le estaba dando la primera unidad, fue imposible su participación y fue Badin quien tuvo que realizar. Joely Richardson no lo pasó del todo bien durante el rodaje. Rodando la escena en la que Laurence Fishburne le ayuda a pasar por una puerta mecánica mientras está despresurizando la nave, se le quedó el pie atrapado en una puerta cuando se cerró. No le causó ningún daño, pero le produjo una gran tensión. Algo parecido le ocurrió cuando rodaron la escena de la onda expansiva junto con Sam Neill. En principio estaba previsto que únicamente deberían caerse al suelo, pero la fuerza de esta falsa explosión les hizo que perdieran el conocimiento por unos segundos, lo cual resultó angustioso para la actriz. Además se encontraron con un problema técnico bastante curioso, y es que rodar en el corredor giratorio del núcleo de la nave no era fácil porque los técnicos de cámara no eran capaces de obtener planos fijos porque se desorientaban, no podían dejar la cámara quieta. Debido a ese problema, la escena, por ejemplo, de Laurence Fishburne
corriendo por el corredor, que es una escena que en pantalla parece tremendamente sencilla, tuvo que ser rodada en varias tomas y poner varios planos encadenados porque no eran capaces de mantener la cámara quieta mientras el actor corre. Además, cuando filmaron la escena del motor gravitatorio en llamas, se provocó un incendio real que destruyó parte del set de rodaje. Tuvo que construirse un nuevo decorado a toda velocidad mientras arreglaban el primero para poder utilizarlo y así no perder ni un solo día del rodaje. La película hace gala de unos efectos visuales espectaculares para el momento. También hay que decir que hay algunas de las escenas que vistas ahora en perspectiva muestran un CGI bastante evidente. Los efectos visuales estaban supervisados por Richard Jurisic, famoso por películas como Encuentros en la tercera fase o Blade Runner. Y dada su complejidad y dado el gran número de efectos especiales, tuvo que dividirse entre varias compañías. Salvo la norteamericana Mass Illusion, las responsabilidades se dividieron entre varias empresas británicas. CineSight se dedicó a los efectos digitales, Computer Film Company a los efectos digitales, The Magic Camera Company al control de movimiento fotográfico, Mass Illusion a las miniaturas, FBFX la creación de los trajes espaciales y Maze Animation a los efectos protésicos y a los animatrónicos y Animated Extra a los efectos de maquillaje. La película tiene el uso de todo tipo de técnicas de efectos especiales existentes, desde uso de pantalla verde y de pantalla azul, control de movimiento fotográfico con miniaturas, CGI, borrado de cables. Al final son 250 planos de efectos visuales los que componen la película. Se construyeron 28 modelos para rodar los exteriores de las naves que aparecen en la película, 14 de la Event Horizon, 12 de la Lewis y Clark y 2 de la Estación Espacial Daylight. Algunos de los modelos eran reproducciones completas de las naves y otras solo secciones de las mismas, y tenían 6 escalas de tamaño diferentes. Solamente para el plano giratorio de la estación espacial, que ocupa 45 segundos de película, se llevó un tercio del presupuesto de la película y necesitaron 10 semanas para completarlo. Otro de los efectos especiales más llamativos fue la aparición de los actores sin ojos. Este efecto se consiguió mediante el uso de unas lentes de contacto especiales que después eran eliminadas digitalmente junto con los ojos, y luego se creaba por CGI este interior de los ojos y se superponía a la imagen de los actores. Paul W. Anderson había contratado a la banda Orbital, que había trabajado con él en la película Mortal Kombat, para que fuera quienes pusieran la música a la película. Pero los productores se negaron a contratar a una banda desconocida para que pusieran música a una superproducción como esta. Se le dieron varias opciones y Anderson se inclinó por Michael Kamen, el cual creó una banda sonora a medio camino entre la música instrumental y la música techno, y en esa parte colaboró Orbital, consiguiendo lo que quería el director. El mayor problema con el que se encontró Anderson fue con el montaje final. El plazo normal de montaje para una película de las características de Event Horizon es de 10 semanas, pero una vez la fotografía principal terminó, tenía todavía 2 semanas de rodaje de la segunda unidad. Esto hacía que solamente tuvieran 4 semanas para realizar el montaje y entregar la película. El primer montaje que realizó el director tenía una duración de 130 minutos, pero no le gustó ni a los productores ni al público en los pases de prueba, porque tenía demasiada carga de violencia. Además, la MPAA le daba una calificación para mayores de 17, lo cual la Paramount no quería, dado que, como he comentado antes, buscaba un blockbuster, necesitaba que fuera una película para menores acompañados. Así tuvieron que volver a trabajar sobre el montaje y recortar 34 minutos de la película para quedarse con su duración con la que fue estrenada. Es cierto que también Paul W. Anderson declaró que la película había quedado tal y como él quería, y que aunque en un guión parece que todo es importante, cuando se lleva a movimiento muchas veces se pueden omitir partes y no poner toda la película tal como la tenías en la cabeza.
La película se estrenó el 15 de agosto de 1997 en los Estados Unidos y fue un auténtico fracaso de taquilla, recaudando tan solo 26 millones y medio de dólares, muy por debajo de estos 60 millones de dólares de presupuesto que había tenido. Además, la crítica no la calificó muy bien. Roger Ebert, por ejemplo, le dio 2 de 4 estrellas. Sí elogiaba la atmósfera, sí elogiaba la representación del espacio que nos intentaban mostrar en esta película, destacando sobre todo la primera parte, pero decía que en cuanto la película avanzaba, en cuanto la trama avanzaba, se convertía en una sucesión de clichés. La mayoría de los críticos decían que era una película inútilmente ruidosa, que era una película que se basaba en constantemente estar haciendo ruido, estar mostrando artificio para ocultar que su trama era completamente absurda. Sí tuvo algunos partidarios iniciales que alababan sus excelentes efectos especiales y sobre todo su parecido a Alien, pero la mayoría de la crítica seria decía que estaba demasiado influenciada por esta película, que copiaba sin descaro muchos de los clichés de esas películas y que a pesar de que era una película de terror bastante inquietante, pues que era una película que basaba sus sustos en los aumentos de sonido, en los boom. En Rotten Tomatoes la película tiene un 34% de aceptación por parte de la crítica. Mejor le va con el público, un 61% por parte del público. Nota muy parecida a la que tiene en IMDb, donde tiene un 6,6 sobre 10. Lo curioso es que esos 34 minutos de recorte de metraje le hubieran dado a la película quizá un tono más violento que hubiera sido más apreciado por su público. Lo curioso es que con el paso de los años, la aparición de la película en formato doméstico y el éxito que tuvo en los videoclubes, la Paramount le ofreció al director el poder crear una edición especial con el montaje original de la película, con el montaje del director. Pero hubo algo imposible, que es que como Horizonte Final fue anterior a la época del DVD, la productora no había guardado el material cortado. Todo el material extra del rodaje se había considerado perdido durante muchísimos años. En el año 2012 el productor Lloyd Levin encontró una copia en VHS del montaje original de la película y se volvió a hablar de la posibilidad de reestrenar la película con el montaje original. Pero en 2017 Paul W. Anderson destacó que había visto la copia en VHS, que esta no correspondía 100% al montaje original y que era imposible completamente lanzar esta edición especial a la luz. Esto fue el destino final de la Event Horizon. Y bueno, habréis visto que durante todo el vídeo me he empeñado en llamar a la película Event Horizon y no Horizonte Final como se tradujo en España. Y es porque Event Horizon, horizonte de eventos o horizonte de sucesos, realmente es algo que tiene mucho más sentido dentro de la película. El horizonte de sucesos es un concepto fundamental de la teoría de la relatividad general de Einstein. Se refiere a una frontera imaginaria que existiría alrededor de un agujero negro, más allá de la cual nada puede escapar de su atracción gravitatoria, ni siquiera la luz. Esa región, esa frontera, es la conocida como horizonte de sucesos, como Event Horizon, porque una vez que un objeto llega a ese límite, su destino está cerrado y será caer en el agujero negro. Como comprenderéis, esto tenía mucho sentido con el título original de la película y con lo que vamos a ver en esta nave espacial, en esta Event Horizon, pero no con un horizonte final que se puso a modo catastrofista en España para, yo creo, reflejar que estábamos ante una película de terror. Desde luego lo que está claro es que Paul W. Anderson demostró más talento en esta película que en cualquier otra de las que haya realizado posteriormente. Los momentos de terror están muy conseguidos. El vídeo que muestra lo que pasa con la tripulación del Event Horizon funciona. Las escenas gore están genial, las escenas de acción son muy espectaculares, sobre todo me encanta la escena del rescate de Justin y el director rueda los mejores planos de su carrera, el plano giratorio de Weir que va alejándose del espacio, la llegada al núcleo de la nave, o sea, son tomas espectaculares. Además, el concepto en sí de tomar una nave espacial y considerarla como si fuera una casa encantada es un momento que funciona muy bien. La manera
forma de enfocar el elemento tecnológico mezclado con la mitología, ese nave con forma de catedral, esa dimensión que se va a convertir en el infierno, hace que esta película se convierta en una auténtica película de terror espacial. Otra gran idea es el hecho de mostrar el miedo de cada uno de los protagonistas para que todos ellos vayan cayendo en el terror, pero no lo hagan por los mismos. Y es que realmente es cierto que en esta película se nota claramente la influencia de otras como El Resplandor, un personaje que se vuelve loco cuando es influido por un sitio encantado. De hecho, hay un homenaje nada encubierto con El Río de Sangre. También vamos a tener referencias a Solaris. Está en una nave estación espacial donde recuerda a su mujer que se suicidó. Vamos a tener el carácter sadomasoquista de la dimensión infernal de Hellraiser. Y sobre todo vamos a tener a un grupo de obreros espaciales realizando su trabajo en un entorno de terror como en la película Alien. Además, algo que la diferencia de otras películas del mismo estilo es que esta se toma su tiempo para explicar las cosas que están pasando, se toma su tiempo incluso en dar explicaciones científicas de cosas que están ocurriendo para que el espectador se sienta cómodo con todo lo que está pasando. El reparto funciona, destaca sobre todo Sam Neill, que está en un nivel muy superior al resto de los actores, y además el diseño de producción me encanta. La nave es brutal, parece que ha salido de una pesadilla y se convierte en otro personaje más. Además, la película potencia la idea del infierno, el túnel giratorio que representaría los 9 círculos del infierno de Dante, que construye directo a la otra dimensión que además está en llamas. O sea, la pelea entre Miller y Ware se va a desarrollar en las puertas del infierno. Y bueno, además en su calificación de culto hay que destacar algo, que es que el propio guionista Philip Eisner reconoció que Warhammer 40.000, esta epopeya épica que nos lleva acompañando ya casi 40 años, influyó muchísimo en la historia, dado que en esta obra las naves espaciales viajan por la galaxia atravesando la urdimbre, una dimensión paralela donde se puede viajar más rápido que la luz, que es, bueno, algo parecido a lo que sería el hiperespacio en Star Wars, pero donde hay espíritus malignos que se pueden infiltrar en la nave y que pueden poseer a la tripulación, por lo cual los aficionados a Warhammer 40.000 consideran canónica la obra Event Horizon dentro de su universo, consideran que es una precuela no oficial de Warhammer 40.000. Y bueno, una película entretenida, bien rodada, con medios, con muy mala suerte en su estreno, donde no llegó a las expectativas que pretendían los productores y que lamentablemente pues ha hecho que mermara la posibilidad de sus futuros proyectos, como lo fue en el año 2011 las conversaciones para crear alguna otra película que ampliara la historia de Event Horizon, alguna precuela o alguna secuela. De hecho, se había planteado la posibilidad de hacer la historia de esta primera tripulación de la Event Horizon y de la misión que los llevó a la desaparición durante 7 años. Igual que se había planteado la posibilidad de una secuela viendo qué ocurre después del rescate de Cooper, Stark y Justin. Pero después, en el año 2020, después de 3 años, Paul W. Anderson dijo que no había tenido derecho a la propiedad de ninguna continuación, dado que el valor que tenía la película original, el valor que tenía Event Horizon, quedaría dañado si se producían ahora secuelas de la película, y que prefería preservar esta ambigüedad que dejó la película original. De la misma manera, en agosto de 2019, Paramount Television y Amazon Studios declararon estar trabajando en una serie de televisión basada en la película, en la que entre los productores se encuentran Larry Gordon y Lloyd Levin, que ya fueron productores de la película original. Ahora, 4 años después, no hemos vuelto a tener noticias sobre ella, con lo cual no parece que el proyecto vaya a ser llevado a cabo finalmente. Y bueno, tengo que reconocer que para mí Event Horizon es un quiero y no puedo. Es una película que en su primer visionado me pareció pues una mezcla de diferentes referencias que no llegaba a ninguna parte y que nos dejaba a medias. Posteriormente, cuando la he vuelto a ver en alguna otra ocasión, es verdad que tanto la ambientación como los actores están geniales,
pero tiene unos agujeros en la trama verdaderamente tremendos, nos deja a medias y al final me resulta tremendamente insatisfactorio. Y bueno, ¿a vosotros qué os parece? ¿Es mala o mola? Ponérmelo en la caja de comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like, suscribíos al canal para más contenido como este y no dejéis de pasar por la sección canales que me enrollan dentro de mi canal, donde encontraréis canales de compañeros que hablan de cine, incluso a veces mejor que yo. Y como siempre digo, parafraseando a Typical, en el próximo programa hablaremos del gobierno. Muy bien amigos, se acaba la semana, los domingos por la tarde aquí partimos pana. ¿Te lo has pasado bien? ¿Aún te quedan ganas? Roberto te cuenta más movidas raras. Esto es otro rollo ahora, a la cama, a dormir, a ver cine o haz lo que hagas. Dentro de 7 días otra pasada con más pelis guapas para analizarlas. Esto es otro rollo verano, invierno. Esto es otro rollo, aquí siempre despierto. Esto es otro rollo, lo estás sintiendo. La semana que viene hablaremos del gobierno.